México posee una de las culturas más bellas, gente sumamente cálida y algunos de los paisajes más impresionantes de la Tierra. Debería ser un lugar conocido por su comida, su música y su historia. Para millones de familias que viven allí, todavía lo es. Pero para las víctimas de estos casos, la vida en México terminó de formas que la mayoría fuera del país ni siquiera puede imaginar. Terminó porque tenían el trabajo equivocado. Terminó porque vivían en la ciudad equivocada. Terminó porque tomaron el autobús equivocado, postularon al cargo equivocado o se casaron con el hombre equivocado. Y detrás de cada uno de esos finales había un cártel que creía tener el derecho de decidir quién vivía y quién no. Estos no fueron actos de violencia aleatorios. Cada uno de ellos era un mensaje. Hoy cubrimos 10 de los asesinatos más brutales de cárteles jamás registrados y las personas reales cuyas vidas fueron tomadas para enviar esos mensajes. Caso 1. Enrique Kiki Camarena. Enrique Camarena Salazar nació el 26 de julio de 1947, en Mexicali, México. Todos los que le conocían le llamaban Kiki. A los 9 años, su familia cruzó la frontera hacia Calexico, California, un pequeño pueblo justo al límite entre Estados Unidos y México. Su familia no tenía mucho dinero. Sus padres se separaron cuando era joven y su madre crió a los niños sola. Kiki creció en la pobreza, pero también con una idea clara del bien y del mal. Terminó la preparatoria en Calexico en 1966. 2 años después, se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Tras dejar los Marines en 1970, volvió a casa y empezó a trabajar como bombero. Eso no fue suficiente para él. Quería ayudar a atrapar criminales, así que se unió al Departamento de Policía de Calexico y luego a la oficina del sheriff del Condado de Imperial. Ahí fue donde empezó a trabajar en casos de drogas ilegales. En junio de 1974, se unió a la Administración de Control de Drogas, la agencia estadounidense que persigue el contrabando de drogas a gran escala. Su primera oficina estaba justo allí, en su ciudad natal de Calexico. En 1977, fue trasladado a Fresno, en el norte de California. 4 años después, en 1981, la DEA lo envió a uno de los lugares más peligrosos donde un agente podía estar entonces. Lo enviaron a Guadalajara, México. Para entonces, Kiki ya era esposo y padre. Se había casado con una mujer llamada Geneva, pero todos la llamaban Mica. Tuvieron 3 hijos juntos, Enrique, Daniel y Eric. La familia hizo las maletas y se mudó a México porque Kiki creía que allí podía marcar la diferencia. Su madre intentó una vez disuadirlo del trabajo. Ella le dijo que era muy arriesgado. Su respuesta a ella se hizo famosa después. Él dijo, aunque sea solo una persona, puedo marcar la diferencia. En aquel momento no tenía idea de cuánto le costaría esa frase a él y a su familia. Kiki era tan bueno en su trabajo que ponía nerviosos a otros agentes. Tenía un don para hablar con la gente. Podía usar jerga callejera mexicana 1 minuto y sonar como un empresario al siguiente. Se ganaba la confianza de los informantes. Esa era una habilidad rara, pues en México, en los años 80, ser informante era una sentencia de muerte. Los hombres que Kiki perseguía no eran delincuentes de poca monta. Eran los líderes del cártel de Guadalajara, que en aquel entonces era el grupo de narcotráfico más grande de todo México. El cártel era dirigido por 3 hombres. El primero fue Miguel Ángel Félix Gallardo, después conocido como el padrino del narcotráfico mexicano. El segundo fue Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto. El tercero era Rafael Caro Quintero, el más joven y despiadado de los 3. Entre los 3, estos hombres introducían toneladas de marihuana y cocaína a través de la frontera hacia los Estados Unidos cada año. Durante más de 3 años,
Kiki trabajó con informantes para reconstruir cómo operaba el cártel. Luego, en 1984, uno de sus informantes le dio la pista de su vida. Había una enorme plantación de marihuana oculta en medio del desierto en el estado de Chihuahua. La granja se llamaba Rancho Búfalo. Kiki sobrevoló la zona en una avioneta con un piloto mexicano llamado Alfredo Zavala Avelar y fotografió lo que vio. La granja se extendía por unas 2.500 acres. Miles de trabajadores estaban en los campos. El lugar producía cerca de $8.000 millones en marihuana al año. Fue la mayor operación de marihuana que nadie en la DEA hubiera visto jamás. En noviembre de 1984, siguiendo la información que Kiki había reunido, unos 450 soldados mexicanos apoyados por helicópteros descendieron sobre Rancho Búfalo y destruyeron toda la plantación. Para Rafael Caro Quintero, esto no fue solo una pérdida comercial. Esto fue personal. Había perdido cerca de $50 millones de su propio dinero en la incursión. Cuando descubrió que la pista provenía de Kiki Camarena, tomó una decisión que cambiaría toda la historia de la guerra contra las drogas. Para siempre. El 7 de febrero de 1985 fue un jueves común. Kiki trabajaba desde la oficina de la DEA dentro del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Tenía planes de almorzar con Mika esa tarde. Era el tipo de cosa pequeña y común que los esposos hacen siempre. Un almuerzo en plena jornada laboral. Nada especial. Alrededor de las 2, Kiki salió del consulado y caminó hacia su camioneta. 5 hombres lo estaban esperando. No eran criminales al azar. Eran policías mexicanos que habían sido pagados por el cártel de Guadalajara. Uno de los hombres le cubrió la cabeza a Kiki con una chaqueta. Los otros lo obligaron a punta de pistola a subir a un Volkswagen beige. El coche se alejó. Todo tomó menos de 1 minuto. Ocurrió a plena luz del día en una calle concurrida y con testigos. Y entonces, Kiki se fue. Unas horas después, el mismo grupo capturó a Alfredo Zavala, el piloto mexicano que había llevado a Kiki sobre Rancho Búfalo. Ambos hombres fueron llevados a una casa propiedad de Rafael Caro Quintero, en el 881 de López de Vega, en la colonia Jardines del Bosque, al poniente de Guadalajara. Esa casa es donde Kiki pasó las últimas horas de su vida. Cuando Mika notó que su esposo no había vuelto, llamó a la oficina de la DEA. En cuestión de horas, la búsqueda de Kiki se convirtió en la mayor persecución de la historia de la DEA. Lo que le ocurrió dentro de esa casa durante el día y medio siguiente se convertiría en uno de los capítulos más dolorosos de la historia policial estadounidense. Y la razón por la que Estados Unidos nunca volvería a ver a los cárteles mexicanos de la droga de la misma manera. Caso 2. La masacre de Allende. Allende es un pequeño pueblo ganadero en el norteño estado mexicano de Coahuila. Se encuentra a solo 40 minutos en coche de la frontera estadounidense en Eagle Pass, Texas. Allí viven unas 23.000 personas. Antes de marzo de 2011, era el tipo de lugar donde todos se conocían. Las familias llevaban allí generaciones. La gente trabajaba en ranchos, criaba ganado, iba a la iglesia, enviaba a sus hijos a la escuela. Había silencio. Era ordinario. Y durante 3 días en la primavera de 2011, fue casi borrado del mapa por uno de los grupos criminales más brutales del mundo, los Zetas. Para entender lo que pasó en Allende, debes entender qué lo originó. Y lo que lo inició no comenzó en México. Comenzó en Texas. En 2010, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos preparaba un caso contra un hombre llamado José Vázquez Jr. Era un joven de 30 años de Dallas que se convirtió en el principal distribuidor de cocaína de los Zetas en el este de Texas. Su apodo era El Diablo.
Antes de que la DEA pudiera arrestarlo, cruzó la frontera hacia Allende, donde sus jefes del cártel podían protegerlo. Pero un agente de la DEA llamado Richard Martínez vio una oportunidad. En lugar de solo perseguir a Vázquez, quería utilizarlo. Martínez dirigía una operación llamada Too Legit to Quit. Su objetivo era capturar a los dos hombres más buscados de todo México. Sus nombres eran Miguel Ángel Treviño Morales y su hermano Omar Treviño Morales. Miguel usaba el nombre en clave Z40. Omar era conocido como Z42. Juntos, dirigían a los Zetas, que se habían vuelto el grupo de narcotráfico más temido del país. Los Zetas no eran como otros cárteles. Muchos de sus miembros originales eran exsoldados de fuerzas especiales mexicanas. Ellos tenían entrenamiento militar. Lo usaron para tomar ciudades enteras. La DEA presionó a Vázquez para que los ayudara. Le dijeron que si no cooperaba, arrestarían a su esposa y a su madre, quienes aún vivían en Texas. Vázquez cedió. Lo que la DEA quería de él eran los números PIN de los teléfonos BlackBerry usados por los dos hermanos Treviño. Si la DEA tuviera esos PIN, podría rastrear a los hermanos donde quiera que fueran. Vázquez contactó a dos hombres dentro del cártel que podían conseguirle los números. Uno se llamaba Héctor Moreno Villanueva. El otro se llamaba José Luis Garza Gaitán. Ambos hombres tenían fuertes lazos familiares en Allende. Ambos aceptaron ayudar. Los PIN fueron entregados de Vázquez a la DEA. Entonces la DEA tomó una decisión que terminaría costando cientos de vidas. Compartieron la información del PIN con una unidad de la Policía Federal Mexicana. Esa unidad tenía un largo historial de fugas. En cuestión de días, la información llegó a los propios hermanos Treviño. Los hermanos ahora sabían dos cosas. Alguien dentro de su propio cártel los había traicionado ante los estadounidenses, y la traición provenía de personas vinculadas a Allende. La noche del 18 de marzo de 2011, unos 60 hombres armados de los Zetas entraron a Allende. No se escondieron. Llegaron a plena luz del día, en convoyes de camiones y todoterrenos, con armas pesadas. Comenzaron con los ranchos de la familia Garza, pues los Garza fueron la primera familia a la que los hermanos Treviño culparon. Pero no se detuvieron ahí. Durante los siguientes 3 días, se movieron de casa en casa, de rancho en rancho, de vecindario en vecindario. Fueron tras cualquiera con el apellido Garza, cualquiera con el apellido Moreno, cualquiera vinculado por matrimonio, cualquiera vinculado por amistad, cualquiera que alguna vez hubiera trabajado para los dos informantes. Y luego, cualquiera que simplemente viviera al lado de la persona equivocada. Alrededor de 40 casas fueron arrasadas hasta los cimientos. 7 ranchos fueron quemados. Familias enteras fueron llevadas en camiones. Algunas víctimas eran niños. Algunos eran ancianos. Muchos no tenían idea de por qué los llevaban. Las madres vieron cómo arrastraban a sus hijos fuera de sus casas. Las esposas vieron desaparecer a sus maridos. Un joven de 15 años llamado Gerardo Heath fue secuestrado y nunca más fue visto. Más tarde, a su madre le entregaron una urna con tierra y cenizas de un rancho, diciéndole que eso sería todo lo que tendría de su hijo. El pueblo intentó pedir ayuda. La línea de emergencia en Allende y la cercana Piedras Negras recibió un total de 1,451 llamadas durante esos 3 días. No se respondió ni una sola llamada. La policía local había sido sobornada por los Zetas durante años. Al alcalde de Allende lo habían sobornado. Testigos declararon después a los investigadores que el director policial ordenó a sus agentes no hacer nada y no decir nada. A un funcionario municipal que intentó denunciar lo ocurrido, el jefe de policía le advirtió por teléfono que, si no guardaba silencio, también sería secuestrado. Se informó al ejército mexicano. No se hizo nada.
Más tarde se descubrirían múltiples encubrimientos en todos los niveles gubernamentales. Aún no se conoce el número total de fallecidos. El estado de Coahuila dijo originalmente cerca de 28. Grupos familiares e investigadores independientes sitúan la cifra real cerca de 300. La mayoría de las víctimas fueron llevadas a un rancho y sus cuerpos destruidos en barriles usando una mezcla de diésel y un químico fuerte llamado sosa cáustica. Casi no quedó nada atrás. En algunos casos, todo lo que las familias recuperaron fueron diminutos fragmentos de huesos y dientes. La masacre de Allende no se investigó oficialmente hasta 2014, 3 años después de ocurrir. Para entonces, las pruebas habían desaparecido y la mayoría de los posibles detenidos habían huido. Miguel Treviño fue finalmente capturado en 2013. Omar fue capturado en 2015. Pero hasta el día de hoy, nadie ha sido acusado de asesinato por lo ocurrido en Allende. El pueblo sigue en pie. Las cicatrices no. El horror de Allende provino de una filtración que puso a todo un pueblo en la mira. El siguiente caso de nuestra lista también comenzó con información, pero las víctimas no tenían nada que ver con el cartel. Eran viajeros comunes en un autobús. Caso 3. La masacre de San Fernando. San Fernando es un municipio del estado fronterizo mexicano de Tamaulipas. Se encuentra a unas 100 millas al sur de la frontera estadounidense, cerca de Brownsville, Texas. Durante años, fue un lugar tranquilo del que casi nadie fuera de México había oído hablar. Para el verano de 2010, eso había cambiado. El pueblo se había vuelto uno de los territorios más peligrosos del país, pues 2 de los mayores grupos de narcotráfico de México luchaban por su control. Esos 2 grupos eran el Cártel del Golfo y los Zetas. Y en medio de su guerra, decenas de miles de migrantes de Centroamérica y Sudamérica intentaban cruzar Tamaulipas rumbo a la frontera de Estados Unidos, sin saber que caminaban directo hacia una trampa. A finales de agosto de 2010, un grupo de 72 migrantes de 6 países diferentes realizaba aquel viaje. La mayoría provenía de Honduras, Guatemala, El Salvador y Ecuador. 4 de ellos eran de Brasil, 1 era de Venezuela. Eran una mezcla de hombres y mujeres. La más joven era una chica de 16 años, el mayor era un hombre de unos 50. Eran personas comunes. Algunos huían de la pobreza, otros de la violencia en sus países. Todos esperaban reunirse con familiares que ya vivían en Estados Unidos. La noche del sábado 22 de agosto de 2010, el grupo viajaba por Tamaulipas, en un pequeño convoy de vehículos. Alrededor de las 10 de la noche, 3 camiones los rodearon en la autopista y los obligaron a salir de la carretera. Unos 8 hombres fuertemente armados saltaron fuera. Los hombres armados se identificaron como los Zetas. Los migrantes fueron subidos a 2 de las camionetas y llevados a una casa de seguridad. Los retuvieron allí cerca de un día. Luego fueron trasladados de nuevo, esta vez a una bodega abandonada en un rancho llamado El Huizachal, a las afueras del pueblo de San Fernando. Una de las personas en ese grupo era un ecuatoriano de 18 años llamado Luis Freddy Lala Pomavilla. Había dejado su hogar en Riobamba unas pocas semanas antes. Había viajado a pie, en autobús y en lancha rápida por Centroamérica. Había logrado cruzar todo el sur de México. Casi llegaba a la frontera. Lo que vio dentro de aquel almacén lo marcaría de por vida, y su memoria sería la única razón por la que el mundo sabría lo ocurrido. Según Luis, los Zetas dieron a los migrantes a elegir. El cártel exigió un rescate. Al no poder pagar, el cártel les ofreció otro trato. Les dijeron a los migrantes que podían ir a trabajar para los Zetas. Tendrían que mover drogas y ejercer violencia para el cártel. Si aceptaban, podrían vivir.
Si se negaban, morirían. Los migrantes se negaron. Uno a uno, les vendaron los ojos, los obligaron a arrodillarse contra una pared dentro del almacén y los mataron de un solo disparo en la nuca. Luis era el último de la fila. Cuando llegó su turno, el disparo le dio en la mandíbula y el cuello, pero no lo mató. Se desplomó en el suelo y se quedó completamente inmóvil. Fingió estar muerto mientras el pistolero caminaba a su alrededor y finalmente se fue. Luis esperó en el almacén unos 2 minutos tras el silencio. Entonces se levantó y corrió. Caminó toda la noche por el campo, sangrando por el cuello. En un momento dado, llegó a una casa y pidió ayuda. Las personas dentro tenían demasiado miedo para abrir la puerta. Siguió caminando. Alrededor de las 6 de la mañana del 24 de agosto, se topó con un retén de la Marina Mexicana en una carretera. Se tambaleó hacia los infantes de Marina con una herida de bala en la mandíbula y les contó lo sucedido. Los marines enviaron helicópteros. Al llegar al rancho, fueron recibidos a tiros por miembros del cártel que aún estaban allí. Tras un breve tiroteo, el rancho quedó en silencio. Dentro del almacén, los marines hallaron los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres apilados. Muchos de ellos aún tenían las manos atadas a la espalda. Muchos seguían vendados. El hombre que planeó la masacre era un lugarteniente de los Zetas llamado Martín Omar Estrada Luna, conocido por el alias El Kilo. Fue arrestado en abril de 2011. Otro alto mando implicado, Edgar Huerta Montiel, alias El Huache, fue capturado en junio de ese mismo año. El Huache confesó después que su grupo había matado a muchos más en la misma región, con cuerpos enterrados en fosas ocultas aún sin hallar. Él tenía razón. Entre marzo y mayo de 2011, las autoridades mexicanas comenzaron a exhumar fosas comunes en el mismo municipio de San Fernando. Para cuando terminaron, habían sacado cerca de 193 cuerpos más de la tierra. Esos segundos grupos de víctimas eran mayormente ciudadanos mexicanos. Habían sido bajados de autobuses de pasajeros en falsos retenes policiales instalados por los Zetas en la carretera federal 101. Más tarde se confirmó que policías locales ayudaron al cártel a operar los retenes. En 2014, memorandos filtrados de la Procuraduría General de México confirmaron que la policía local colaboró directamente con el cártel para detener los autobuses, entregar a los pasajeros y ayudar a ocultar lo ocurrido. Finalmente, más de una docena de exmiembros de los Zetas fueron sentenciados por su papel en la masacre de 2010, con penas de hasta 82 años. Pero el gobierno ecuatoriano sacó rápidamente a Luis de México por su seguridad. Nunca fue entrevistado por periodistas independientes. Rogó a sus compatriotas que no intentaran el mismo viaje. Los 72 migrantes en San Fernando fueron asesinados por negarse a trabajar para un cártel. El siguiente caso de nuestra lista muestra qué ocurre con quienes no tienen la oportunidad de rechazar nada. Porque se los llevan en mitad de la noche y nadie vuelve a verlos jamás. Caso 4. Los 43 de Ayotzinapa. En el estado sureño mexicano de Guerrero, en un pequeño pueblo rural llamado Ayotzinapa, existe una escuela llamada Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. No es una escuela rica. Lleva casi un siglo funcionando y su objetivo principal es formar a jóvenes de familias rurales pobres para ser maestros en el campo mexicano. Los estudiantes que allí estudian provienen de familias campesinas. La mayoría son los primeros de sus familias en ir a la universidad. Trabajan en el campo durante el día y estudian por la noche. La escuela también tiene una larga historia de protesta política. Los estudiantes son conocidos por organizar marchas y criticar al gobierno mexicano. Esa reputación jugaría un pequeño papel en lo que les ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014. Pero esa no sería la razón principal de su desaparición. La verdadera razón tenía que ver con los autobuses. Cada año,
los estudiantes de Ayotzinapa viajaban a Ciudad de México para unirse a una gran marcha de protesta. La marcha se realizó el 2 de octubre para recordar una masacre anterior en 1968, cuando policías y soldados mexicanos mataron a cientos de estudiantes en Tlatelolco. Para llegar a Ciudad de México, los estudiantes de Ayotzinapa tenían una tradición. Iban a una estación de autobuses cercana, tomaban algunos vehículos sin permiso y los usaban para conducir hasta la capital. Las empresas de autobuses sabían que esto pasaba cada año. La policía local sabía que ocurría cada año. Había estado ocurriendo por décadas y nadie había salido herido por ello. Se consideraba una parte normal de la vida estudiantil en esa zona de México. La tarde del 26 de septiembre de 2014, unos 100 estudiantes de la escuela abordaron 2 autobuses y viajaron a la ciudad de Iguala, a unos 120 kilómetros. Su plan era sencillo: parar en la terminal de Iguala, tomar otros autobuses y dirigirse al norte hacia Ciudad de México. Lo que los estudiantes no sabían era que los autobuses usados en la estación de Iguala ese año no eran autobuses de pasajeros comunes. Un grupo criminal local llamado Guerreros Unidos había estado usando los mismos autobuses para traficar heroína a través de la frontera hacia Estados Unidos. Construyeron compartimentos secretos en los autobuses y enviaron la droga hasta un almacén en Aurora, Illinois, a las afueras de Chicago. La noche del 26 de septiembre, al menos uno de los autobuses que tomaron los estudiantes transportaba un gran cargamento de heroína oculto en su interior. Los estudiantes no tenían idea. Alrededor de las 9:30 de la noche, la policía municipal de Iguala interceptó a los estudiantes en las calles de la ciudad. Las órdenes para detenerlos vinieron del alcalde de Iguala, un hombre llamado José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Ambos tenían vínculos profundos con el cártel Guerreros Unidos. La policía local abrió fuego contra los autobuses. 3 estudiantes y 3 transeúntes murieron en el tiroteo. Uno de los testigos era un joven de 15 años que iba en otro autobús con un equipo de fútbol juvenil. Otra fue una mujer alcanzada por una bala perdida. Otras 25 personas resultaron heridas. Un estudiante, un joven llamado Aldo Gutiérrez Solano, recibió un disparo en la cabeza y quedó en coma el resto de su vida. Cuando cesaron los disparos, la policía reunió a 43 de los estudiantes que habían sobrevivido. Fueron subidos a vehículos policiales y alejados del lugar. Los testigos lo vieron. Otros grupos policiales, incluyendo la Policía Estatal, la Policía Federal y soldados de la base militar local, estuvieron presentes y no intervinieron para proteger a los estudiantes. Evidencia posterior, incluidos 23,000 mensajes de texto interceptados de teléfonos BlackBerry usados por el cártel, mostró exactamente lo que ocurrió después. La policía entregó a los 43 estudiantes directamente a miembros del cártel Guerreros Unidos. El subdirector de la policía local, Francisco Salgado Valladares, envió un mensaje al líder local del cártel, Gildardo López Astudillo, para confirmar que todos los paquetes habían sido entregados. Así era como él describía a los estudiantes: paquetes. Nunca se volvió a ver a los estudiantes con vida. A la mañana siguiente, otro estudiante capturado esa noche fue hallado en una calle de Iguala. Su nombre era Julio César Mondragón Fontes. Tenía 22 años. Su cuerpo había quedado en un estado tan perturbador que incluso los curtidos investigadores mexicanos que llegaron al lugar no pudieron hablar de ello públicamente durante semanas. La versión oficial inicial del gobierno mexicano fue que los 43 estudiantes fueron llevados a un basurero en el pueblo cercano de Cócula, donde fueron incinerados hasta quedar irreconocibles. Esa historia fue luego desmentida por investigadores independientes de Argentina y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La evidencia física no coincidía. La historia del vertedero era casi con toda seguridad un encubrimiento. Hasta la fecha, solo 3 de los 43 estudiantes han sido identificados mediante pequeños fragmentos óseos.
Sus nombres son Alexander Mora Venancio, Josivani Guerrero de la Cruz y Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Los 40 restantes siguen oficialmente desaparecidos, más de 10 años tras la noche de Iguala. Más de 80 personas fueron finalmente arrestadas. El alcalde y su esposa fueron ambos detenidos. Los agentes fueron acusados. El presunto líder de Guerreros Unidos fue absuelto y liberado. Tomás Serón, el investigador gubernamental que presuntamente torturó testigos para obtener declaraciones falsas, huyó de México y ahora se esconde en Israel. Ninguna persona ha sido condenada por el asesinato de ninguno de los 43 estudiantes. Sus padres aún marchan por las calles de México cada año, alzando fotografías de sus hijos. El caso Ayotzinapa muestra lo que sucede cuando un gobierno ayuda a un cártel a ocultar la verdad. El siguiente caso de nuestra lista muestra qué sucede cuando un cártel persigue a una familia que no tenía nada que ver con el narcotráfico. Las víctimas esta vez fueron madres y sus hijos, y la mayoría eran estadounidenses. Caso 5. La masacre de las familias LeBaron y Langford. En el estado norteño mexicano de Sonora, cerca de la frontera con Chihuahua y a unas 70 millas al sur de la frontera con Estados Unidos, se encuentra una pequeña comunidad agrícola llamada La Mora. En realidad no es un pueblo. Es un conjunto de ranchos y hogares escondidos en las montañas, unidos por caminos de tierra, donde unos cientos de personas viven como una gran familia. Quienes viven allí son mayormente descendientes de mormones estadounidenses que emigraron de Estados Unidos a México a principios del siglo XX. Con el tiempo, algunas familias mantuvieron su vínculo con la iglesia mormona principal, mientras otras se separaron en grupos independientes más pequeños. Cultivaban la tierra, criaban ganado, conservaban su ciudadanía estadounidense y mexicana, y sus hijos crecieron hablando tanto inglés como español. Para 2019, La Mora llevaba más de 100 años en México. Las familias que vivían allí ya habían sobrevivido a la violencia del cartel en la región. Algunos de sus familiares incluso fueron asesinados por cárteles años atrás. Pero la vida se había asentado en algo que parecía casi normal. Las madres criaron a sus hijos. Los padres trabajaban y a menudo cruzaban la frontera por trabajo en Estados Unidos. La comunidad se sentía protegida por el hecho de ser estadounidenses, por estar tan aislados y por mantenerse al margen. La mañana del 4 de noviembre de 2019, 3 madres de La Mora prepararon a sus hijos y subieron a 3 camionetas. Su plan para el día era sencillo. 2 de ellas, Donna Ray Langford y Christina Marie Langford Johnson, se dirigían a Chihuahua para asistir a una boda familiar. La tercera, Ronita María Miller, conducía al aeropuerto de Phoenix, Arizona, para recoger a su esposo Howard Miller, quien volaba desde Dakota del Norte, donde trabajaba en la construcción. Entre los 3, llevaban 14 niños en sus vehículos. Ronita tenía 30 años. Ese día llevaba consigo a sus 4 hijos menores. Howard Jacob Jr. tenía 12 años, Crystal 10, y con ella en la parte trasera de su Chevy Tahoe iban los gemelos de 8 meses, Titus y Tiana. Donna Langford tenía 43 años. Llevaba a 9 de sus propios hijos en su Chevy Suburban. Christina tenía 29 años y su hija Faith, de 7 meses, viajaba con ella en otro vehículo. Poco después de partir el convoy, el Tahoe de Renita se averió. Donna dio media vuelta para llevar a Renita y a sus hijos a casa por otro vehículo. Christina se adelantó sola. Tras una breve demora, Donna retomó el camino con sus 9 hijos para alcanzar a Christina. Renita le siguió poco después en otro vehículo con sus 4 hijos menores. Ese pequeño retraso, causado por un problema mecánico en un camino de tierra, hizo que las 3 madres quedaran separadas por varios kilómetros. Ninguno sabía que adelante,
en la ruta que siempre recorrían, pistoleros armados de un grupo llamado La Línea aguardaban. La Línea era el brazo armado del Cártel de Juárez, y esa mañana habían preparado emboscadas en 2 puntos distintos de la carretera. Documentos judiciales posteriores de una demanda en Estados Unidos mostrarían que los pistoleros tenían órdenes de disparar a cualquier vehículo que subiera por la carretera. El cártel estaba en medio de una guerra territorial con el cártel de Sinaloa por el control de un corredor de narcotráfico a lo largo de la frontera con Arizona. Alrededor de las 9:40 de la mañana, la camioneta de Cristina fue atacada. Testigos y niños supervivientes dirían después que Cristina saltó de su coche y agitó los brazos, intentando mostrar a los pistoleros que solo había mujeres y niños dentro. Le dispararon y murió allí mismo en la carretera. Su bebé de 7 meses, Faith, sobrevivió porque Cristina colocó su silla en el suelo del vehículo para protegerla. No se encontraría a Faith con vida hasta unas 10 horas después. Alrededor de las 11 de la mañana, un segundo grupo de emboscada abrió fuego contra el vehículo de Donna. Donna y 2 de sus hijos, Trevor de 11 años y Rogan de 2, murieron en el tiroteo. 7 de sus hijos sobrevivieron escondiéndose dentro y debajo del vehículo. Su hijo de 13 años, Devin, salió, escondió a sus hermanos menores en unos arbustos, los cubrió con ramas y luego caminó 14 millas por el desierto para llegar a la mora y pedir ayuda. Cuando Devin no regresó lo suficientemente rápido, su hermana Mackenzie, de 9 años, quien ya había recibido 2 disparos, se alejó para buscarlo. Se perdió y vagó 4 horas en la oscuridad hasta que un grupo de búsqueda la encontró. Unas millas más atrás, el vehículo de Ranita fue atacado por el otro grupo. Su Tajo fue incendiada después de que cesaron los disparos. Ranita, sus 2 hijos mayores y sus gemelos de 8 meses murieron en el vehículo. Cuando las familias llegaron al lugar horas después, casi no quedaba nada de ellos. 9 personas murieron. 3 madres, 6 hijos. Otros 8 niños sobrevivieron, la mayoría heridos. En enero de 2025, un juez federal mexicano ordenó investigar el caso como un acto de terrorismo. Un tribunal federal de Estados Unidos ya había dictaminado en 2022 que el Cártel de Juárez debía pagar a las familias un total de $4.6 mil millones en daños. El cártel nunca se presentó en el tribunal. Las familias LeBaron y Langford fueron asesinadas en un camino de tierra en medio de la nada, con sus hijos en los asientos traseros. El siguiente caso de nuestra lista se remonta a los años 80, pero implica un mensaje similar, solo que esta vez fue enviado a uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, usando a su propia esposa y a sus hijos pequeños. Caso 6. Los asesinatos de la familia Palma. En los años 80, el Cártel de Guadalajara era el mayor grupo de narcotráfico en México. El hombre a cargo era Miguel Ángel Félix Gallardo, un exoficial de policía que luego fue conocido como el padrino del narcotráfico mexicano. Bajo su mando trabajaron algunos de los nombres más famosos que luego dominarían toda la industria, incluyendo a Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Otro de los hombres del círculo íntimo de Félix Gallardo era un joven traficante llamado Héctor Luis Palma Salazar. La gente lo conocía por su apodo, El Güero, que significa el rubio en español, debido a su tez clara y cabello claro. El Güero Palma era del estado de Sinaloa, en el noroeste de México. Comenzó como ladrón de coches y fue ascendiendo dentro del cártel. A finales de los años 80, había ascendido tanto que Félix Gallardo confió en él para dirigir parte de la organización en Sinaloa. Pero Palma también había empezado a trabajar estrechamente con el Chapo Guzmán, y ambos se estaban volviendo lo suficientemente poderosos como para considerar independizarse y dirigir su propia operación. Félix Gallardo podía verlo. En el mundo del cártel, tal ambición era peligrosa. Un jefe que intuía que un subordinado estaba por irse no solía esperar cortésmente a que lo hiciera. En abril de 1989,
Félix Gallardo fue arrestado por las autoridades mexicanas bajo cargos relacionados con el secuestro del agente de la DEA estadounidense Kiki Camarena 4 años antes. Una vez tras las rejas, su imperio criminal comenzó a desmoronarse. Parte de ello fue a sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix, quienes luego formaron el Cártel de Tijuana. El resto terminó en manos de Palma y el Chapo Guzmán, quienes usaron lo que quedaba para empezar a construir el Cártel de Sinaloa. Los dos grupos no siguieron siendo amigos por mucho tiempo. En pocos meses estaban en guerra, y Palma estaba a punto de ser el blanco de uno de los ataques más personales y dolorosos que la historia del crimen organizado en México haya registrado. Palma estuvo casado con una mujer llamada Guadalupe Leja Serrano. Tenían 2 hijos pequeños, un niño y una niña. Su hija se llamaba Natalie. Tenía 4 años. Su hijo se llamaba Héctor, como su padre. Tenía 5 años. El plan puesto en marcha contra Palma no utilizó armas ni pistoleros. Utilizó a alguien que Palma jamás habría sospechado. Sus enemigos contrataron a un traficante venezolano llamado Rafael Enrique Clavel Moreno. Clavel había trabajado anteriormente como chofer de Félix Gallardo. Fue enviado para ganarse la confianza de Guadalupe. Se presentó como alguien que se preocupaba por ella. Con el tiempo, la convenció de dejar a su esposo. Según autoridades mexicanas y reportes posteriores, Clavel convenció a Guadalupe de llevarse a los 2 niños y mudarse a Estados Unidos con él. Antes de irse, él también la convenció de retirar unos $7 millones de una de las cuentas bancarias de Palma y llevarlos consigo. Una vez tuvieron el dinero y los hijos, todo cambió. En San Francisco, California, Clavel mató a Guadalupe. Para asegurarse de que Palma entendiera quién era responsable y por qué, Clavel le envió sus restos a su marido en un paquete. El mensaje era simple: esto es lo que pasa cuando te metes con la gente equivocada en este negocio. Pero el mensaje no estaba terminado. Clavel luego llevó a Héctor, de 5 años, y a Nathalie, de 4, a través de varias fronteras y los trajo a una ciudad venezolana llamada San Cristóbal, en el estado Táchira, cerca de la frontera colombiana. Hay un puente en esa ciudad llamado Puente de la Concordia. Es un puente público que utiliza la gente común cada día. En 1989, Clavel llevó a los 2 hijos pequeños de Palma a ese puente y los arrojó desde allí. Ninguno de los 2 sobrevivió. Palma se enteró primero de lo que le había pasado a su esposa. Entonces se enteró de sus hijos. Existen versiones distintas sobre quién dio realmente la orden a Clavel. Algunos informes culpan al propio Félix Gallardo, actuando desde prisión. Otros informes culpan a los hermanos Arellano Félix. Lo que no se discute es que Palma creía que la orden venía de su antiguo jefe, y que los hermanos Arellano Félix ayudaron a ejecutarla. No esperó a que los tribunales se ocuparan de nada. Clavel fue arrestado en Venezuela por los asesinatos de los 2 niños y encarcelado allí. Palma se infiltró en esa prisión e hizo matar a Clavel en su celda. Luego inició una larga y sangrienta cacería contra todos los vinculados a quienes creía que ordenaron el ataque, incluyendo familiares de Clavel y allegados de Félix Gallardo. Estalló una guerra total entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Tijuana que duraría años y dejaría miles de personas muertas en ambos bandos. Palma construyó una gran tumba para su esposa y sus 2 hijos en un cementerio de Culiacán, Sinaloa, que luego se hizo famoso como el lugar de descanso de muchas familias del Cártel de Sinaloa. Finalmente fue arrestado en junio de 1995, tras estrellarse su avión privado camino a una boda. Cumplió 9 años en una prisión de Estados Unidos, fue deportado a México, y actualmente está recluido en un centro de máxima seguridad cerca de la Ciudad de México. Su primera esposa y sus 2 hijos pequeños siguen enterrados en Culiacán. La historia de Palma muestra cómo los cárteles usan a la propia familia como arma contra él.
El siguiente caso de nuestra lista también usa un cuerpo como mensaje. Pero esta vez, la víctima no era la esposa de un narcotraficante. Era un hombre común de 36 años, cuyo cuerpo sería usado para enviar una advertencia a un cártel rival de una forma que el país jamás había visto. Caso 7. Hugo Hernández. Para entender lo que le pasó a Hugo Hernández en enero de 2010, hay que entender lo que ocurría en México en ese preciso momento. Durante unos 3 años, una guerra total ha estado azotando a los dos mayores grupos de narcotráfico del país. Por un lado estaba el Cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán, con base en el estado de Sinaloa, en la costa mexicana del Pacífico. Al otro lado estaba el Cártel de Juárez, que controlaba la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, justo frente a El Paso, Texas. Ambos bandos querían controlar las rutas de contrabando de drogas hacia Estados Unidos. Ambas partes estaban dispuestas a enviarse mensajes de formas que la mayoría fuera de México nunca había visto antes. La ciudad de Ciudad Juárez se había convertido en uno de los lugares más peligrosos de la Tierra durante aquellos años. Entre 2009 y 2011, tuvo la tasa de homicidios más alta del mundo entero, con más de 200 homicidios por cada 100.000 habitantes que vivían allí. Colgaban cuerpos de los puentes. Dejaban cabezas en hieleras fuera de edificios gubernamentales. Se escribían mensajes en sábanas que se dejaban con los muertos. Los cárteles usaban la violencia no solo para matar a sus enemigos, sino para aterrorizarlos. Cada nuevo asesinato debía superar al anterior para que quien lo viera entendiera el mensaje con claridad. A finales de 2009, parecía que ya nada podía sorprender a nadie. Luego llegó enero de 2010 y el caso de Hugo Hernández. Hugo tenía 36 años. Él no era un famoso jefe de cártel. Él no era político. Él no era periodista. Según funcionarios mexicanos, él estaba vinculado a un grupo callejero relacionado con el Cártel de Juárez, que opera en el estado de Sonora, situado justo al lado de Sinaloa en el noroeste de México. Sonora se había convertido en uno de los frentes de la guerra entre los dos cárteles. Era una zona muy conocida por el cultivo de marihuana, lo que significaba que quien controlara los campos y los caminos que los atravesaban, controlaba una gran parte del narcotráfico. El 2 de enero de 2010, Hugo fue secuestrado en Sonora. Según el portavoz de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, Martín Robles, quienes lo secuestraron lo llevaron cruzando la frontera al estado vecino de Sinaloa. Sinaloa era territorio del rival Cártel de Sinaloa. Fue la cuna de 4 de los 6 principales grupos de narcotráfico de México. Llevar a un miembro del Cártel de Juárez al corazón del territorio del Cártel de Sinaloa no fue solo un secuestro, fue una declaración. Hugo desapareció por 7 días. Nadie supo nada de él. Su familia no sabía si estaba vivo. Luego, el 8 de enero de 2010, las piezas comenzaron a aparecer en la ciudad de Los Mochis, una de las más grandes del estado de Sinaloa. Quienes lo mataron no habían intentado ocultar su cuerpo. Habían hecho lo contrario. Lo habían dividido en 7 piezas separadas y dispersado esas piezas en varios lugares públicos por toda la ciudad, donde era seguro que la gente las encontraría. Su torso fue hallado dentro de un contenedor plástico en una zona de la ciudad. Sus brazos, sus piernas y su cráneo fueron hallados en una caja en otro lugar. Y entonces, en una bolsa de plástico cerca del frente del ayuntamiento, la policía encontró la pieza final del mensaje. Le habían quitado el rostro de la cabeza y pegado sobre la superficie de un balón. Junto a la pelota había una nota escrita a mano. La nota decía: «Feliz Año Nuevo, porque este será el último». La nota iba dirigida al Cártel de Juárez. Incluso para los estándares de la guerra contra el narco en México en 2010, esto era algo nuevo. Associated Press, NBC News, Fox News y el Seattle Times publicaron la noticia.
Funcionarios mexicanos lo describieron como un nuevo nivel de brutalidad. La Fiscalía del Estado de Sinaloa confirmó los detalles el 8 de enero. La razón por la que los asesinos eligieron el ayuntamiento de Los Mochis no fue al azar. Los Mochis se consideraba territorio seguro para el cártel de Sinaloa. Dejar el rostro y la nota allí en público, a plena luz del día, significaba que los asesinos no temían a la policía. No temían a los testigos. Querían que todos vieran lo que se había hecho, y que todos los que trabajaban con el cártel de Juárez entendieran que esto también les esperaba a ellos. En los noticieros mexicanos, el uso del rostro en el balón de fútbol se interpretó como algo muy específico. Era un mensaje de que quien lo enviaba no veía al enemigo como un ser humano, sino como un objeto, algo a lo que patear. En medio de una guerra donde ambos bandos ya cometían actos atroces contra sus enemigos, el cártel de Sinaloa acababa de elevar el nivel. La nota tenía un significado más, uno que casi todos pasaron por alto ante la conmoción de la historia. El inicio de un nuevo año es tradicionalmente una época de esperanza, de reuniones familiares y de buenos deseos mutuos. Los asesinos usaron esa misma tradición contra sus enemigos. Las palabras «Feliz Año Nuevo» solían ser las que un vecino le diría a otro. Convertir esas palabras en una amenaza de muerte fue parte deliberada del mensaje. Nadie fue arrestado jamás por la muerte de Hugo Hernández. Su historia es una de las decenas de miles de asesinatos del cártel de aquellos años que nunca se resolvieron, y no hay registro público de lo que fue de su familia. Lo que queda es la imagen de su rostro en aquel balón y el mensaje que lo acompañaba, aún citado hoy en libros y artículos académicos sobre la guerra contra el narco en México como un punto de inflexión en la forma en que los cárteles se comunicaban entre sí. El caso Hernández mostró cómo los cárteles usan adultos para enviar mensajes. El siguiente caso es más difícil de escuchar porque quien cometió el asesinato no era un adulto. Era un chico de 14 años. Y el cártel que lo entrenó seguía encontrando niños aún más jóvenes para ocupar su lugar. Caso 8. Las víctimas de El Ponchis. En los años posteriores a 2006, cuando el gobierno mexicano declaró la guerra a los cárteles, una de las verdades más duras que surgieron del conflicto fue lo jóvenes que eran algunos de quienes apretaban el gatillo. Los cárteles siempre usaron jóvenes. Pero al volverse la guerra más brutal, la edad promedio siguió bajando. Para finales de la década, el gobierno mexicano declaraba abiertamente que los cárteles reclutaban adolescentes y niños porque, bajo la ley mexicana, un menor detenido solo podía ser retenido un máximo de 3 años, sin importar lo que hubieran hecho. Los adultos podían ser encarcelados de por vida, los niños no. Los cárteles lo entendieron y lo usaron. Un informe vinculado a las Naciones Unidas de aquel periodo estimó que, desde 2006 hasta 35.000 jóvenes menores de 18 años habían sido reclutados por los cárteles de alguna manera. Algunos vigilaban, otros transportaban droga, algunos terminaron cometiendo asesinatos. Nada hizo que el mundo prestara más atención a esta nueva realidad que el caso de un niño flaco y de pelo rizado de la turística ciudad de Cuernavaca, México, quien se convirtió en el rostro de la violencia infantil de los cárteles en todo el mundo. Su nombre era Edgar Jiménez Lugo. En México le llamaban El Ponchis, un apodo que su familia le puso de pequeño, porque había sido un niño gordito. Nació en San Diego, California, lo que significaba que era ciudadano estadounidense. Sus padres se separaron cuando él era muy pequeño y su madre perdió la custodia de los niños. Su abuela finalmente los llevó a él y a sus hermanos al otro lado de la frontera, a México, donde los crió en un suburbio obrero de Cuernavaca llamado Jutepec. Cuando su abuela falleció, Edgar era todavía solo un niño pequeño. Vivía una vida que estaba, en sus propias palabras años después, a la deriva. Estaba esencialmente solo en una ciudad que se había vuelto un campo de batalla. El estado de Morelos, donde se ubica Cuernavaca,
estuvo controlado por un solo cártel llamado la Organización Beltrán Leiva. En diciembre de 2009, la Marina mexicana abatió al líder de ese cártel, un hombre llamado Arturo Beltrán Leiva, en un tiroteo. En el momento en que murió, el cartel se fragmentó en grupos menores que empezaron a luchar entre sí por el control del Estado. Uno de esos grupos menores se llamaba el Cártel del Pacífico Sur. Su líder era el hermano de Arturo, Héctor Beltrán Leiva. Y uno de los lugartenientes locales de Héctor, un hombre llamado Julio Padilla, también conocido como El Negro, dirigía la operación en Cuernavaca. Fue el grupo de Padilla quien metió a Edgar en el cártel. Según lo que el propio Edgar contó a periodistas y fiscales tras su arresto, fue reclutado cuando tenía 11 años. Dijo que lo habían llevado y amenazado. Dijo que le habían dado drogas para mantenerlo dócil. Y dijo que cuando se negó a hacer lo que le ordenaron, fue golpeado. El cártel le pagaba unos $200 estadounidenses a la semana. Otros relatos, de distintas declaraciones, sugerían que la tarifa era a veces de $3,000 por asesinato. Durante los próximos 3 años, dijo, fue utilizado para realizar trabajos violentos para el cártel. Admitió haber participado en el asesinato de al menos 4 personas, cuyos cuerpos fueron hallados colgados de un puente en Cuernavaca, una escena que conmocionó a la ciudad. En un video que apareció en YouTube a finales de 2010, un joven adolescente que decía conocerlo afirmó, «Cuando no encontramos a los rivales, matamos a gente inocente, quizá a un obrero o a un taxista». En diciembre de 2010, Edgar fue arrestado en un aeropuerto regional cerca de Cuernavaca. Tenía 14 años. Intentaba abordar un avión a Tijuana con una de sus hermanas mayores. Su plan era cruzar de vuelta a Estados Unidos y reunirse con su madre en San Diego. Soldados mexicanos los detuvieron antes de abordar. Cuando los soldados lo mostraron ante las cámaras, el país vio en qué habían convertido los cárteles a un niño. Llevaba puestos pantalones cargo y una camiseta. Estaba rodeado por 3 soldados enmascarados con rifles. Los periodistas le preguntaron si había participado en asesinatos. Respondió con calma, sin llorar, sin mostrar emoción alguna. Él dijo que sí. Él dijo 4. El país entero se congeló. El presidente Felipe Calderón habló al respecto. Las Naciones Unidas hablaron de ello. Las cadenas de noticias en Estados Unidos repitieron la historia. Aquí estaba un ciudadano estadounidense de 14 años criado en México admitiendo en televisión en vivo que había acabado con la vida de 4 personas para un cártel. En 2011, un tribunal mexicano lo declaró culpable de múltiples asesinatos, secuestro y delitos de drogas y armas. Debido a que era menor, la pena máxima que el Estado podía imponerle era de 3 años. México tiene una de las culturas más bellas, gente de lo más cálida y algunos de los paisajes más impresionantes de la tierra. Debería ser un lugar conocido por su comida, su música y su historia. Para millones de familias que viven allí, todavía lo es. Pero para las víctimas de estos casos, la vida en México terminó de formas que la mayoría de la gente fuera del país ni siquiera puede imaginar. Terminó porque tenían el empleo equivocado. Terminó porque vivían en la ciudad equivocada. Terminó porque tomaron el autobús equivocado, postularon al cargo incorrecto o se casaron con el hombre equivocado. Y detrás de cada uno de esos finales había un cártel que creía tener el derecho de decidir quién vivía y quién no. Estos no fueron actos de violencia aleatorios. Cada uno de ellos era un mensaje. Hoy cubrimos 10 de los asesinatos más brutales de cárteles jamás registrados, y las personas reales cuyas vidas fueron tomadas para enviar esos mensajes. Caso 1. Enrique Kiki Camarena. Enrique Camarena Salazar nació el 26 de julio de 1947, en Mexicali, México. Todos los que lo conocían lo llamaban Kiki. A los 9 años, su familia cruzó la frontera hacia Calexico, California, un pequeño pueblo justo al límite entre Estados Unidos y México. Su familia no tenía mucho dinero.
Sus padres se separaron cuando era joven y su madre crió a los niños sola. Kiki creció en la pobreza, pero también con una idea clara del bien y del mal. Se graduó de la preparatoria en Calexico en 1966. 2 años después, se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Tras dejar los Marines en 1970, volvió a casa y empezó a trabajar como bombero. Eso no fue suficiente para él. Quería ayudar a capturar criminales, así que se unió al Departamento de Policía de Calexico y luego a la oficina del sheriff del Condado de Imperial. Ahí fue donde comenzó a trabajar en casos de drogas ilegales. En junio de 1974, ingresó en la Administración de Control de Drogas, la agencia estadounidense que persigue el contrabando de drogas a gran escala. Su primera oficina estuvo justo allí, en su ciudad natal de Calexico. En 1977, fue trasladado a Fresno, en el norte de California. 4 años después, en 1981, la DEA lo envió a uno de los lugares más peligrosos donde un agente podía estar entonces. Lo enviaron a Guadalajara, México. Para entonces, Kiki era esposo y padre. Se había casado con una mujer llamada Geneva, pero todos la llamaban Mica. Tuvieron 3 hijos juntos, Enrique, Daniel y Eric. La familia hizo las maletas y se mudó a México porque Kiki creía que allí podía marcar la diferencia. Su madre intentó una vez disuadirlo del trabajo. Le advirtió que era muy arriesgado. Su respuesta a ella se volvió famosa después. Él dijo, aunque solo sea una persona, puedo marcar la diferencia. En aquel momento no tenía idea de cuánto le costaría esa frase a él y a su familia. Kiki era tan bueno en su trabajo que ponía nerviosos a los demás agentes. Tenía un don para hablar con la gente. Podía usar jerga callejera mexicana 1 minuto y sonar como un empresario al siguiente. Se ganaba la confianza de los informantes. Esa era una habilidad poco común, porque en México, en los años 80, ser informante era una sentencia de muerte. Los hombres que Kiki perseguía no eran criminales de poca monta. Eran los líderes del Cártel de Guadalajara, que entonces era el grupo de narcotráfico más grande de todo México. El cártel era dirigido por 3 hombres. El primero fue Miguel Ángel Félix Gallardo, después conocido como el padrino del narcotráfico mexicano. El segundo fue Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto. El tercero era Rafael Caro Quintero, el más joven y despiadado de los 3. Entre los 3, estos hombres introducían toneladas de marihuana y cocaína a través de la frontera hacia los Estados Unidos cada año. Durante más de 3 años, Kiki trabajó con informantes para reconstruir cómo operaba el cártel. Luego, en 1984, uno de sus informantes le dio la pista de su vida. Había una enorme plantación de marihuana oculta en medio del desierto en el estado de Chihuahua. La granja se llamaba Rancho Búfalo. Kiki sobrevoló la zona en una avioneta con un piloto mexicano llamado Alfredo Zavala Avelar y fotografió lo que vio. La granja se extendía por unas 2.500 acres. Miles de trabajadores estaban en los campos. El lugar producía alrededor de $8,000 millones en marihuana al año. Fue la mayor operación de marihuana que nadie en la DEA hubiera visto jamás. En noviembre de 1984, siguiendo la información que Kiki había reunido, unos 450 soldados mexicanos apoyados por helicópteros descendieron sobre Rancho Búfalo y destruyeron toda la plantación. Para Rafael Caro Quintero, esto no fue solo una pérdida comercial. Esto fue personal. Había perdido cerca de $50 millones de su propio dinero en la incursión. Cuando descubrió que la pista provenía de Kiki Camarena, tomó una decisión que cambiaría para siempre toda la historia de la guerra contra las drogas.
El 7 de febrero de 1985 fue un jueves común. Kiki trabajaba desde la oficina de la DEA, dentro del consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Tenía planes de almorzar con Mika esa misma tarde. Era el tipo de cosa pequeña y común que los esposos hacen siempre. Un almuerzo de trabajo. Nada especial. Alrededor de las 2, Kiki salió del consulado y caminó hacia su camioneta. 5 hombres lo estaban esperando. No eran criminales al azar. Eran policías mexicanos que habían sido pagados por el cártel de Guadalajara. Uno de los hombres le cubrió la cabeza a Kiki con una chaqueta. Los otros lo obligaron a punta de pistola a subir a un Volkswagen beige. El coche se alejó. Todo tomó menos de un minuto. Sucedió a plena luz del día, en una calle concurrida, con testigos mirando. Y entonces Kiki se fue. Unas horas después, el mismo grupo capturó a Alfredo Zavala, el piloto mexicano que había llevado a Kiki sobre el rancho Búfalo. Ambos hombres fueron llevados a una casa propiedad de Rafael Caro Quintero, en el 881 de López de Vega, en la colonia Jardines del Bosque, al poniente de Guadalajara. Esa casa es donde Kiki pasó las últimas horas de su vida. Cuando Mika notó que su esposo no había llegado a casa, llamó a la oficina de la DEA. En cuestión de horas, la búsqueda de Kiki se convirtió en la mayor persecución en la historia de la DEA. Lo que le ocurrió dentro de esa casa durante el día y medio siguiente se convertiría en uno de los capítulos más dolorosos de la historia policial estadounidense, y en la razón por la que Estados Unidos nunca volvería a ver a los cárteles mexicanos de la misma manera. Caso 2. La masacre de Allende. Allende es un pequeño pueblo ganadero en el estado norteño mexicano de Coahuila. Se encuentra a solo unos 40 minutos en coche de la frontera estadounidense en Eagle Pass, Texas. Allí viven unas 23,000 personas. Antes de marzo de 2011, era el tipo de lugar donde todos se conocían. Las familias llevaban allí generaciones. La gente trabajaba en ranchos, criaba ganado, iba a misa, enviaba a sus hijos a la escuela. Había silencio. Era ordinario. Y durante 3 días en la primavera de 2011, fue casi borrado del mapa por uno de los grupos criminales más brutales del mundo, los Zetas. Para entender lo que pasó en Allende, hay que entender qué lo originó. Y lo que lo inició no comenzó en México. Comenzó en Texas. En 2010, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos preparaba un caso contra un hombre llamado José Vázquez Jr. Era un hombre de 30 años de Dallas que se convirtió en el principal distribuidor de cocaína de los Zetas en el este de Texas. Su apodo era El Diablo. Antes de que la DEA pudiera arrestarlo, cruzó la frontera hacia Allende, donde sus jefes del cártel podían protegerlo. Pero un agente de la DEA llamado Richard Martínez vio una oportunidad. En lugar de solo perseguir a Vázquez, quería utilizarlo. Martínez dirigía una operación llamada Too Legit to Quit. Su objetivo era capturar a los 2 hombres más buscados de todo México. Sus nombres eran Miguel Ángel Treviño Morales y su hermano Omar Treviño Morales. Miguel usaba el nombre en clave Z40. Omar era conocido como Z42. Juntos dirigían a los Zetas, que se habían convertido en el grupo de narcotráfico más temido del país. Los Zetas no eran como otros cárteles. Muchos de sus miembros originales eran exsoldados de fuerzas especiales mexicanas. Ellos tenían entrenamiento militar. Lo usaron para tomar pueblos enteros. La DEA presionó a Vázquez para que los ayudara. Le dijeron que si no cooperaba, arrestarían a su esposa y a su madre, quienes aún vivían en Texas. Vázquez cedió. Lo que la DEA quería de él eran los números PIN de los teléfonos BlackBerry usados por los 2 hermanos Treviño. Si la DEA tuviera esos PIN, podría rastrear a los hermanos donde quiera que fueran. Vázquez contactó a 2 hombres del cártel,
que podían conseguirle los números. Uno se llamaba Héctor Moreno Villanueva. El otro se llamaba José Luis Garza Gaitán. Ambos hombres tenían fuertes lazos familiares en Allende. Ambos aceptaron ayudar. Los PIN fueron entregados de Vázquez a la DEA. Entonces la DEA tomó una decisión que terminaría costando cientos de vidas. Compartieron la información del PIN con una unidad de la Policía Federal Mexicana. Esa unidad tenía un largo historial de fugas. En cuestión de días, la información llegó a los propios hermanos Treviño. Los hermanos ahora sabían dos cosas. Alguien dentro de su propio cártel los había traicionado ante los estadounidenses, y la traición provenía de personas vinculadas a Allende. La noche del 18 de marzo de 2011, unos 60 hombres armados de los Zetas entraron a Allende. No se escondieron. Llegaron a plena luz del día, en convoyes de camiones y todoterrenos, con armas pesadas. Comenzaron con los ranchos de la familia Garza, pues los Garza fueron la primera familia a la que los hermanos Treviño culparon. Pero no se detuvieron ahí. Durante los siguientes 3 días, se movieron de casa en casa, de rancho en rancho, de vecindario en vecindario. Fueron tras cualquiera con el apellido Garza, cualquiera con el apellido Moreno, cualquiera unido por matrimonio, cualquiera unido por amistad, cualquiera que hubiera trabajado para los dos informantes. Y luego, cualquiera que simplemente viviera al lado de la persona equivocada. Cerca de 40 casas fueron arrasadas hasta los cimientos. 7 ranchos fueron quemados. Familias enteras fueron llevadas en camiones. Algunas víctimas eran niños. Algunos eran ancianos. Muchos no tenían idea de por qué los llevaban. Las madres vieron cómo arrastraban a sus hijos fuera de sus casas. Las esposas vieron desaparecer a sus maridos. Un joven de 15 años llamado Gerardo Heath fue secuestrado y nunca más fue visto. Más tarde, a su madre le entregaron una urna con tierra y cenizas de un rancho, diciéndole que eso era todo lo que tendría de su hijo. El pueblo intentó pedir ayuda. La línea de emergencia en Allende y la cercana Piedras Negras recibió un total de 1,451 llamadas durante esos 3 días. No se respondió ni una llamada. La policía local había sido sobornada por los Zetas durante años. Al alcalde de Allende lo habían sobornado. Testigos dijeron después a los investigadores que el director policial ordenó a sus agentes no hacer nada y no decir nada. A un funcionario municipal que intentó denunciar lo ocurrido, el jefe de policía le advirtió por teléfono que, si no guardaba silencio, también sería secuestrado. Se informó al ejército mexicano. No se hizo nada. Más tarde se descubrirían múltiples encubrimientos en todos los niveles del gobierno. Aún no se conoce el número total de fallecidos. El estado de Coahuila dijo originalmente cerca de 28. Grupos familiares e investigadores independientes sitúan la cifra real cerca de 300. La mayoría de las víctimas fueron llevadas a un rancho y sus cuerpos destruidos en barriles, usando una mezcla de diésel y un químico fuerte llamado sosa cáustica. Casi no quedó nada atrás. En algunos casos, todo lo que las familias recuperaron fueron pequeños fragmentos de hueso y dientes. La masacre de Allende no fue investigada oficialmente hasta 2014, 3 años después de ocurrir. Para entonces las pruebas habían desaparecido y la mayoría de los posibles detenidos habían huido. Miguel Treviño fue finalmente capturado en 2013. Omar fue capturado en 2015. Pero hasta el día de hoy, nadie ha sido acusado de asesinato por lo ocurrido en Allende. El pueblo sigue en pie. Las cicatrices no. Dama Maró. Cita Bimarre Yamenarre. El horror de Allende provino de una filtración que puso a todo un pueblo en la mira. El siguiente caso de nuestra lista también empezó con información, pero las víctimas no tenían nada que ver con el cartel. Eran viajeros comunes en un autobús.
Caso 3. La masacre de San Fernando. San Fernando es un municipio del estado fronterizo mexicano de Tamaulipas. Se encuentra a unas 100 millas al sur de la frontera estadounidense.